Bueno, hoy Congreso, ¿sí? Muy importante, allí se tratarán los ATN. Sí, efectivamente, pero vamos a hablar, ya que estamos, de diputados y del Senado. ATNs en el Senado y así todo, un paso previo. ¿Dónde está el presidente? En esta jornada tan intensa en diputados, que se va a tratar el veto al financiamiento universitario, a la emergencia pediátrica. ¿Dónde anda Javier Milei? Siguiéndolo desde la residencia de Olivos. ¿Dónde está? En la Casa Rosada. ¿Está con Karina Milei? ¿Está con Santiago Caputo? No, está en Paraguay, porque viajó después de la cadena nacional del día lunes y va a permanecer hasta horas de la tarde, donde va a regresar a la Argentina para hacerse una foto con los candidatos a legisladores nacionales por la libertad avanza. Vamos antes de ingresar a lo que se viene en el Congreso, a escuchar un poquitito qué es lo que decía en Paraguay el presidente Javier Milei. Por ejemplo, nosotros en este momento hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Nosotros estamos entrando en un proceso de licitación de 10.000 kilómetros de sectores que sí son rentables. Entonces, en ese caso se va a resolver vía el sector privado, con las licitaciones. Y aquellas que no sean rentables, se les asignará una partida y aquel que provea la mejor solución se va a ocupar de resolver esas rutas. Es decir, de modo tal de eficientizar y que al menos sea lo más parecido al mecanismo de mercado, de modo tal que se achique la distorsión y que esos bienes estén. Pero claro, es mucho más fácil tener vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas como se hizo en otro gobierno y que como consecuencia de ella hay una persona que está con una tobillera presa porque la plata de las rutas se las afanaron. Esto decía Javier Milei en una convención ayer de, bueno, estas que él participa, de la CEPAP, que tiene que ver con dirigentes de derecha o centro derecha. Y ponemos este audio porque, lógicamente, en este contexto en el que tiene que juntar voluntades en el Congreso Nacional para que los vetos sean ratificados, bueno, no se olvida de cualquier manera del kirchnerismo ni de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso entre hoy y mañana? Mucho, sobre todo para los gobernadores por un lado y para Javier Milei por el otro. Por eso también traíamos la palabra del presidente. Hoy en la Cámara de Diputados el veto al financiamiento universitario que va a derivar en marchas que lógicamente están bajo la lupa del Gobierno Nacional. Hay destinados 1.200 efectivos de seguridad, casi 2 centenares de gendarmes y la gran discusión que estaba siguiendo punto a punto y si tengo algo lo voy a agregar es, bueno, si efectivamente aplicar el protocolo antipiquetes o eventualmente mantener un poco más alejadas las fuerzas federales, sobre todo, bueno, por supuesto, cubriendo y protegiendo todo lo que tiene que ver con la Casa Rosada, a donde se van a dirigir los manifestantes a última hora y también, por supuesto, el Congreso, y dejar hacer o aplicar el protocolo antipiquete que seguramente va a generar algún tipo de rispideces con los manifestantes. Va a haber desde universitarios, gente del Garrahan, la CGT, las 2 CTA, los partidos de izquierda que ya se empezaron a dar cita bien tempranito porque eso de las 8 de la mañana estaba escuchando también universitarios que están pidiendo y levantando las banderas de Palestina, que muchos todavía no entienden. Levantar la bandera de Palestina hoy es levantar la bandera de Hamás. Esto también va a ser un condimento esta tarde-noche en el que va a confluir allí en el Congreso. ¿Qué tiene que conseguir? ¿Qué tiene que conseguir el gobierno? Lo que ha hecho esfuerzo justamente para lograr. ¿Por qué? Porque el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, liberó, por decirlo de alguna manera, esta semana 12.500 millones de pesos para 4 provincias. Estamos hablando de Misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Chaco. Aquí estamos hablando de varios legisladores, de por lo menos 9 diputados, tratando de, bueno, de tabicar lo que puede ser la necesidad del Congreso de conseguir los 2 tercios para tumbar el veto. De diputados nos vamos a Senado. ¿Por qué? Porque ayer realmente la oposición hizo una demostración de fuerza contra lo que quería el gobierno y sus aliados. Consiguió sacar dictamen, mejor dicho, establecer en labor parlamentaria el tratamiento de la distribución de los ATN
ATN en la jornada de mañana. Mañana a las 3 se va a empezar a debatir y este proyecto es el que generaron después de 3 reuniones en el Consejo Federal de Inversiones los gobernadores y en los que están particularmente interesados. ¿Qué establece esta ley que veta el presidente? Que los recursos del Tesoro Nacional que corresponden a las provincias sean distribuidos de manera automática, en forma diaria, como para que las provincias se vayan haciendo de esos recursos, forma diaria y automática. Esto, por cierto, al gobierno le disgusta, por eso la determinación de vetar esto para manejar esos recursos como lo ha hecho de manera discrecional y repartirlos a provincias amigas como también lo ha hecho el flamante ministro catalán. Yo recuerdo siempre algo que dijo la ahora opositora Marcela Pagano, diputada que ingresó por La Libertad Avanza y ahora está en su propio bloque, que si mal no recuerdo me lo dijo el 28 de junio de 2023. Cuando hablábamos de la posibilidad o la imposibilidad de Milei de sacar las leyes en el Congreso, bueno, pero Milei va a tener la lapicera y esto se va a arreglar con los gobernadores. ¿Y cómo se va a arreglar? Y firmando aportes del Tesoro Nacional, mandando partidas discrecionales de dinero. Lo que va a mandar ahí va a ser la lapicera que va a tener Javier Milei. Y es lo que está ensayando el gobierno para tratar de abortar, tanto en diputados como en el Senado, esto que tiene que ver con el tratamiento de los vetos. A ver, en el Senado la situación es difícil, pero como tiene mayoría la oposición es probable que se logre. 2/3 tiene que conseguir para que se pueda tratar mañana, es decir, sobre tablas, esto que tiene que ver con la distribución de los ATN. Y 2/3 tiene que conseguir después para tumbar el veto presidencial. Es decir, que en esto va a jugar y mucho lo que tiene que ver con las asistencias, con las ausencias y con las abstenciones. Y sobre esto justamente está trabajando el gobierno nacional. Gobernadores más o menos amigos, llamadito, mira, bueno, ¿qué estás necesitando? A ver si esto lo podemos cerrar antes de las sesiones. Abrió la billetera, tiene la lapicera Javier Milei y por este lado, que tiene que ver mucho con lo que hacía la casta, ¿no? O con la casta que La Libertad Avanza criticaba. Es la misma metodología, tratar de seducir con aportes del Tesoro, con obras que a veces las prometen pero no llegan. La alternativa de torcer voluntades y generar, los votos que necesitan el Congreso para zafar de esta encrucijada en la que el gobierno está sumergido por la derrota en la provincia de Buenos Aires, por los vetos que le sacaron oportunamente diputados y el Senado, por los cuestionamientos de parte de la sociedad. Hay una encuesta que está dando Poliarquía que los números no muestran ni refleja lo que pareciera tener la Casa de Gobierno Javier Milei y Santiago Caputo. Y encima esta marcha de esta tarde que se presume va a ser multitudinaria porque no es la primera vez, es la tercera vez que los universitarios de manera masiva, en el marco de una marcha federal, van a estar justamente en Congreso, después en la Plaza de Mayo, con el acompañamiento de partidos políticos, en coincidencia con la marcha de los jubilados, con la adhesión de la CGT, que anda buscando también su brújula para ver cómo jugar internamente en lo que tiene que ver con las listas o con las corrientes internas del PJ. Así que un momento complicado en el que el presidente está fuera. Ayer el que perdió la votación o por lo menos no pudo evitar que la oposición avanzara en este tratamiento de los ATN fue justamente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. No estuvo ayer Villarroel en el Senado porque estaba ejerciendo como presidenta de la Nación, está el jefe de Estado afuera. Darío, perdón que te interrumpa. Esto que estamos viendo en vivo, las imágenes son en vivo, En este momento, en el Congreso de Paraguay, el presidente Javier Milei, entiendo que está acompañado por su hermana. Bueno, va a disertar en la Cámara, en el Congreso. Sí, estaban legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Ayer estuvo reunido con inversores y bueno, yo preguntaba, ¿está con Karina? Y a ver, me parecía que entraba, pero no es Karina, lo veo allí solamente al presidente Milei. Ahí está Karina Milei. A ver, los dos Milei afuera, en una circunstancia en el que, bueno, la Argentina va a tener una jornada política difícil, Karina Milei, Javier Milei allí en Paraguay, donde algunos especulan con que también ha habido algunas conversaciones secretas con el presidente paraguayo, teniendo en cuenta que una de las alternativas que está evaluando el Departamento de Estado de los Estados Unidos es conformar o construir en el Paraguay
una base militar, lógicamente, para tener monitoreada la región, que tan conflictiva es, que tiene la triple frontera, que tiene células inactivas del Hezbollah, gente vinculada con el narcoterrorismo, y también tener un punto, ¿no es cierto?, de vigilancia sobre países como la propia Venezuela, con la que ya tiene una situación más que ríspida y está en una situación casi prebélica, ¿no? En Paraguay, Paraguay está alineadísima con Argentina. En este marco. Sí, sí, lo que totalmente. es política internacional está alineadísima. Yo creo que son los únicos dos países de la región, por ejemplo, que nombraron a Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas. Ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Colombia, ni Bolivia, bueno, mucho menos Bolivia, que tiene bases de Hezbollah. Sí. Sudamérica. Y lógicamente es considerada Paraguay, tanto Paraguay como mucho más la Argentina, como dos países indispensables en la región para, de alguna manera, también poner obstáculos a lo que puede ser el desarrollo de algunas corrientes, algunas surgidas de China, otras penetraciones de políticas vinculadas con Irán, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Venezuela, como lo tiene también algunos sectores de Colombia. Por eso, sí, me parece que podríamos sumar, no sé si Ecuador efectivamente, pero han sido los Estados Unidos, Argentina, Paraguay, y me parece que Ecuador los que han condenado el accionar terrorista de Hamas. Así que una jornada muy, pero muy intensa. El presidente en Paraguay. Esperemos que la manifestación por los universitarios y acompañamientos se lleve en absoluta tranquilidad. La desconcentración es a lo que le tiene miedo, lógicamente, el gobierno. Por eso irán evaluando, me comentaban desde el centro de monitoreo, minuto a minuto cómo se va desarrollando la situación. Pero el despliegue ya es importante, es casi el que se da para un superclásico. Estamos hablando de 1.100 efectivos, estamos hablando de 2 centenares de gendarmes que están custodiando lo que son los edificios fundamentales, Congreso y Casa Rosada por el momento. A ver, tirando números por la cabeza, Darío, porque vos estás diciendo como si fuese para un superclásico. Calculemos que hoy, no quiero, a nivel nacional no lo sé, a nivel nacional, a nivel de la gente que ve al Congreso, yo creo que de 60.000 o 70.000 personas para arriba va a haber. Entiendo no que hablo sí. a nivel nacional, Tal vez no. todo y te da 1,5 millones. Sí. Pero en Congreso no va a haber menos de 60.000 personas. Lógicamente que en 60.000 personas va a haber 100 que van a ir a punguear, a armar quilombo, pero son 100 tipos que, outsider, no que tienen que ver ni universitarios, ni del Garraham, ni de la CGT, ni de las organizaciones sociales, ni de la izquierda. O sea, va a haber tipos que dicen, vamos a tener 60.000 personas en un mismo lugar. Papita Maldoro, vamos ahí. Así que la seguridad no solamente va a depender de que la marcha pueda realizarse en forma exitosa. O sea, que las columnas lleguen, que exista la manifestación, que los oradores oren y que después la desconcentración sea, seguramente va a ser, bueno, larga, tediosa, pero bueno, juntar 60.000 personas en la calle y bueno, el pasto va a quedar mal. Claro. Después no digamos, che, mirá, ¿cómo quedó el pasto? Bueno, ¿qué querés? 60.000 personas. No podemos decir que se ha llegado a un acuerdo, pero sí hubo conversaciones extraoficiales, Nacho, para que los participantes justamente de esta marcha trataron de unificar un poquitito algunos puntos que son importantes, y la participación de la CGT, y con esto voy a ir cerrando, tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿no es cierto?, de cómo garantizar la seguridad de esta marcha, porque algunos sectores, lógicamente los más politizados, están absolutamente, absorbidos por la idea de que no puede haber desmanes, que cualquier tipo de desmanes o refriega con la policía va a ser negativo para los que van a marchar, y tal vez un poquitito de porotos para el propio gobierno. Estará, y con esto cierro, también en la cabeza de la marcha, junto a las madres de Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gracias, Darío. Bueno, Laura nos va a dar detalles de lo que va a ser...